social a través de la educación y particularmente de la cultura. Originalmente la idea de la profesora Doris, y fue lo que capté, era que habláramos de mis libros y de los cuentos que ustedes habían leído. Pero a veces soy un poco abusivo y me tomo las tarimas ajenas para decir opiniones y cosas que a veces quizás nos gustan o no nos gusten a los demás, pero que son necesarias decirles para que poder esclarecer y darle una dinámica a esa forma tan irracional de vida en la cual llevamos todos los panameños a cuestas y que creo no nos merecemos. En primer lugar, y eso un poco para despejar algunas inquietudes de ustedes, la obra Bajamar y la obra El otro lado del sueño, si la leyeron en su totalidad, se darán cuenta que están construidas de formas diferentes y haciendo uso de recursos, espacios temporales diferentes. En Bajamar, todas las acciones, todas las historias se desarrollan en una pequeña isla del Golfo de Panamá que algunos identifican como Taboga, pero que obviamente yo no le doy ningún tipo de identificación. Es una isla en la cual perviven dos grupos étnicos, los originarios que proceden de la región del Darién y los centeños que proceden de la región de Los Santos. Ubico en ese microcosmos precisamente esa confluencia, este choque cultural que se da en toda la región de Panamá Oeste y que posteriormente se extiende a toda la región de Panamá Este y Colón, de las migraciones santeñas de inicio de los años 50 y que provocan un cambio de costumbres, un cambio de confluencia étnica, un cambio de idiosincrasia y también un cambio en las relaciones personales. Entonces, Bajamar es un foco concéntrico espacial en el cual confluyen todas las acciones en una misma isla. Y es más, los personajes, si ustedes lo observan, transmigran de un cuento a otro. Son personajes principales en uno y personajes secundarios en otro. Son los relatores en unos casos y los oidores en otros. Entonces, eso es un juego narrativo que se me ocurrió un poco leyendo a Vargas Llosa, pero particularmente leyendo narrativa francesa. En el otro lado del sueño encontramos lo contrario. Todos los cuentos se desarrollan en un espacio geográfico afectado por una situación traumática, que fue la invasión del 20 de diciembre de 1989, pero todos ocurren en un mismo periodo de tiempo. Entre las 12 de la noche, la hora de la invasión, hasta las 12 del día siguiente. Es decir, en una sola unidad temporal ubico simultaneidad de situaciones en simultaneidad de espacios. Claro, hago mucho uso del feedback, del regreso mentalizado de los personajes para poder jugar con las situaciones. También encuentran allí, y es una de las cuestiones que también utilizo en el otro libro, que los personajes migran de un cuento a otro. Aparecen como secundarios o principales en uno, o secundarios y principales en otro. Hasta que finalmente se vuelve todo un conglomerado de situaciones interrelacionadas que le dan cierto tipo de cohesión y define la personalidad psicológica de los sujetos. Entonces creo que es un poco lo innovador que hay en las dos obras, porque tenemos la situación sincrónica de los acontecimientos en una misma unidad temporal y en la otra tenemos
la situación uniespacial que se da en situaciones de una misma unidad territorial. Esa era la introducción a la cual quería hacerme referencia. Si hay alguna pregunta que pueda contribuir al desarrollo de la exposición, pues se las agradecería. Chicos, aprovechen para hacer las preguntas que quieran que sean respondidas. Hola, buenas noches. Habla Vidaley Alarcón. Yo tengo una consulta. ¿A usted qué lo inspira? Más bien, digamos, ¿dónde le gusta estar para inspirarse a escribir sus libros? ¿O qué lo inspira? ¿En qué piensa para poder escribir un libro? Bueno, no es necesariamente un asunto de inspiración, a menos que sea poesía. Cuando uno ya viejo se acuerda de esos amores perdidos, a veces hace poemas. Yo no lo acostumbro, pero ocurre. El hecho es que a veces se presentan situaciones en viajes, en conversaciones, que se le quedan a uno en la memoria, le quedan dando vueltas, toma los apuntes y posteriormente, con un poco de paciencia y bastante intencionalidad creativa, comienza uno a amarrar las situaciones. Generalmente nosotros creemos que las cosas ocurren por simple casualidad o porque me bajó la inspiración del cielo. Eso no ocurre. No existe tal inspiración divina porque las musas se posaron en la cabecera de la cama y me inspiraron. Eso no es cierto. Siempre hay motivaciones, siempre hay un acumulado psicológico e intelectual y siempre hay una intencionalidad. Todos los actos humanos son simbólicos. Todo lo que hacemos tiene una intención. Entonces lo que se hace y lo que hace el escritor es hurgar en esa intencionalidad de los demás, en ese simbolismo que expresan los actos. Porque todo, si usted observa, todo lo que dicen los políticos, todo lo que hablan son expresiones simbólicas que si usted las desdobla, dicen otra cosa. Entonces, uno tiene que jugar, por lo menos en la literatura, y veo que eso hacen todos los escritores, con esas intenciones simbólicas inconscientes, dice uno, yo creo que son bien conscientes, pero encubiertas por otros, de manera que eso le permite a uno jugar con las situaciones. Por ejemplo, si ustedes leen y conocen un poco la historia reciente de Panamá, si ustedes ven en el otro lado del sueño, ahí hay varios personajes, hay un par muertos, pero hay muchos personajes vivos de la política nacional. Solamente hay que saberlo buscar. Lo mismo ocurre en el otro lado del sueño. Hay personajes allí que obviamente tuvieron alguna relevancia en la vida política nacional y que yo los caricaturizo, porque es lo que hago, los caricaturizo en un cuento. Pero las experiencias son reales y son tomadas de esas situaciones. De manera que no es una cuestión que haya una tal inspiración, quizás lo que hay es una gran observación. No sé si eso responde a su pregunta. ¿Responde su pregunta, Landires? Sí, profesora. Listo. Bien, tenemos también una pregunta de Chevalier. A ver, Chevalier. Hola, sí, buenas. Como usted como escritor, ¿cómo es que hace que alguno de sus personajes pueda desarrollarse de tal manera que atrape al lector, haciendo que quiera ver más de la evolución de este? Perdón, repíteme la pregunta, no te escuché bien. Perdón. Usted como escritor, ¿cómo es que hace que alguno de sus diversos personajes pueda desarrollarse de tal manera que atrape al lector, haciendo que quiera ver más su evolución como este? Bueno, eso es un poco de habilidad literaria. Realmente uno, bueno, yo como docente,
40 y pico de años como docente en la universidad, con toda la experiencia que he tenido, como la filosofía, todo el conocimiento que tengo de psicología, etcétera, soy capaz hasta cierto punto de percibir las inclinaciones del lector, pero también de definir la psicología del personaje. Entonces lo que me convierto es un puente entre el personaje y el lector. No, pero no necesariamente defino el personaje y escribo la situación para agradar al lector. Todo lo contrario. Lo que yo trato es de plantear una situación en la cual un personaje se involucra con sus pasiones, con sus contradicciones, contra sus propias debilidades, y lo plasmo de manera que en alguna forma pueda crear empatía o rechazo al lector. En el otro lado del sueño hay personajes en el cual ustedes leyeron, al leer el libro, les provocó rechazo. Pero ese rechazo es provocado precisamente por la carga negativa que yo quiero darle al personaje, de manera que pueda generar una situación contradictoria. Por ejemplo, Carlota, la borrachita que sale de la cantina límite, genera una situación contradictoria, pero además es paradigmática para establecer otro tipo de relaciones con el lector. Precisamente cuando se encuentra con el grupo que está bailando salsa en calle 27. No sé si eso responde a la pregunta. No se trata de buscar qué es lo que le gusta al lector, sino plantearle una situación que puede provocarle agrado o desagrado, empatía o rechazo. Sí, me voy a responder la pregunta. Muchas gracias. Y tenemos otras preguntas. Aquí veo a Andrea que está levantando la mano. A ver, Andrea. Ok, no sé qué le pasó a Andrea. A ver, Alejandro. Ok, buenas noches, bueno, buenas tardes todavía. Mi pregunta es en relación al llamado bloqueo de escritor. Mi pregunta es si a lo largo de su vida ha tenido periodos pues, de vacío creativo y cómo ha lidiado con eso. Bueno, realmente eso ocurre. Eso ocurre y son muchos factores individuales y factores colectivos. Actualmente yo tengo algunos años, 4 o 5 años, que no produzco nada. Ahí tengo un par de libros que no los he terminado. Pero en verdad, uno que ciertamente me sacudió el hecho de que por motivos de edad tuve que separarme de la cátedra universitaria a la cual estuve vinculado casi 45 años. Eso provoca un shock en la vida de cualquier persona. Mi esposa murió y me quedé solo, y además de eso, viendo cómo se desmorona este país, y en el cual mucha gente no lo percibe, pero uno por la edad, experiencia, conocimiento de la historia y la propia percepción social, ve que esto se está desmejorando, se está degradando, está a punto de un colapso y que no hay forma de salir. Entonces eso provoca cierto tipo de bloqueo. Y en cierta medida yo lo estoy padeciendo. Otros escritores no me llaman, me dicen que por qué no lo hago, pero realmente me siento frente a la computadora y solamente me sale resabios, me sale malestares, me sale ira, y entonces no puedo hacer otra cosa que volver a apagar la computadora y dedicarme a otra cosa que no sé escribir, porque no me sale lo que yo quiero que salga. Es decir, esos bloqueos existen. Pueden ser de orden afectivo, puede ser de naturaleza psicológica, puede ser del entorno social o puede ser por una simple depresión personal. Muchos factores pueden influir en eso, y a veces
se supera. Yo hago los esfuerzos por salir del hoyo, borroneo algunas cosas, tengo un par de prospectos ahí de libros por terminar, pero obviamente, ciertamente, estoy estancado. Para otros es motivo de inspiración enfrentarse al problema. Para mí ha sido toda una cuestión de regresión. Y es una confesión, pero la digo. Mejor decirla que quedarme callado. Muy bien. Tenemos pregunta también de Germán Mejía. Muy bien. Mucho gusto, profesor. Un honor compartir con usted y escucharlo. Tengo dos preguntas que hacerles. Voy a empezar con, creo yo, la más sencilla. El personaje que usted pone en el libro, Calixto, este es un personaje que usted lo conoció, es un personaje real, se puede revelar su identidad. Esa es la primera pregunta. ¿Me escuchó, don Pedro? Sí. Don Pedro, ¿me escuchó? Sí, me volvió a reconectar, estaba desconectado. ¿Le repito la pregunta? Sí, le decía que tenía dos preguntas y voy a comenzar, creo, con la más sencilla. El personaje que usted pone en su novela sobre el otro lado del sueño, Calixto, ¿es un personaje que usted conoció? ¿Es un personaje real? ¿Se puede revelar su identidad? Yo traté de ubicarlo dentro de los personajes de Panamá, pero no pude. Bueno, realmente Calixto es un personaje de ficción. Todas las particularidades del personaje son producto de mitos un poco interiorizados en mi infancia. Se me decía, yo era muy pésimo tirador, ya sea con biombo o con rifle 22, y entonces mi bisabuelo me decía, tienes que cazar un ruiseñor en vuelo, matarlo y sacarle el corazón y comértelo crudo. Claro, era un mito muy rudimentario, cosa que nunca pude ni pegarle a una caza, mucho menos a un ruiseñor. El asunto es que el mito se quedó en mí y durante el asunto de la invasión, cuando se destruye el helicóptero, asocié mi experiencia con el ruiseñor que nunca logré capturar y el helicóptero que se tumbó frente al cuartel y que cayó en los edificios de Patio Pinel. Entonces eso me permitió construir a través de la figura de Calixto, que en cierta medida me personifica a mí, que nunca había tenido puntería, pero que en esa ocasión logré derrumbar al helicóptero. Entonces el helicóptero es el símbolo del ruiseñor que nunca capturé. Entonces ese es el juego. Pero viene precisamente de un mito interiorano que se le transmite a los niños para haciéndole creer que con eso va a lograr una mejor puntería. Claro, claro. Muchas gracias, profesor. La segunda pregunta está relacionada justamente con el helicóptero que usted acaba de mencionar. Puedo entreleer en la novela que obviamente Calixto se vuelve un héroe nacional porque derriba al helicóptero, lo cual se ve una injusticia, se ve una colonización de los americanos sobre Panamá, la cual comparto, ¿no? Comparto plenamente que ningún país debe de invadir a otro, lo comparto plenamente. Pero dada la circunstancia en que había una dictadura opresiva,
y que no respetaba los derechos humanos y que iba de mal en peor. ¿Cuál es su opinión personal sobre cuál era la mejor solución? ¿Era la invasión o continuar con lo mismo? Bueno, la pregunta se sale del contexto del libro, pero debo decir, antes de responder, que el libro no asume ninguna posición política en ningún lado. Es decir, el primer cuento, el muchacho que dispara el rifle de largo alcance, es para más viejo, no lo hace defendiendo, y ahí se deja entrever, ni los gritos patrióticos del capitán, patria o muerte, etcétera, lo hace por rabia al norteamericano que le quitó la novia. O sea, a él no le importa en absoluto la situación política, sino que él quiere reivindicarse a través de la muerte de los soldados norteamericanos. Y así es el resto del libro. El hecho de la invasión todavía, eso está por esclarecerse, porque realmente si se pidió la invasión para restituir la democracia, los derechos, las libertades y el bienestar de los panameños, creo que fue un juego cruel, fue un juego sin escrúpulos, porque se reemplazó una dictadura militar por una plutocracia más explotadora, más enajenante y quizás más cruel que los años de la dictadura. Nosotros vivimos 30 años de atracos permanentes al erario público por una casta política que, a pesar de estar dividida en diversos partidos políticos, constituye en sí un solo partido con intereses familiares, con intereses económicos, con intereses corporativos vinculados a la banca, finanzas y corporaciones internacionales, que lo que ha hecho es empobrecer más el país, extraer en la medida de lo posible cualquier riqueza que hubiera podido ser de beneficio a la sociedad panameña e hipotecarlos quién sabe por cuántos años más. Entonces creo que a veces cuando se pondera la invasión para liberarnos de la dictadura militar, no se viera la otra contraparte a la cual nos comprometimos y nos vendieron un modelo político antinacional y totalmente corrupto. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Claro, en shock? A ver, aquí tenemos a alguien que está levantando la mano. Andrea Peña. Sí, ahora sí me escuchan. Sí, perfecto. Es que tuve problemas la otra vez. Buenas. Yo les quería preguntar con cuál personaje de sus cuentos se identifica más y por qué. Y bueno, sí, esa es la primera y la segunda se la diría después. Bueno, en el primer libro, el cuento que más me gusta, y además porque le metí mucho cariño a ese personaje, es el primer cuento, el de la señora esta. Caramba, ya se me olvidó. Son mis propios libros y se me olvida el personaje. El primer cuento de Bajamar, en el cual la señora vive sola en la isla, después de la muerte del marido. Ese es el primer cuento. Y en el segundo libro, también el primer cuento, En la mira de la espera. Eso es lo que y si lo observan, son los cuentos mejor construidos de ambos libros. Esos son los que
quizás le dediqué más profundidad psicológica a los personajes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mi última pregunta es, ¿cuál fue un libro que tuvo impacto en su vida y por qué? Bueno, libros que han tenido impacto en mi vida, quizás El Quijote y 100 años de soledad. Son los libros que obviamente me ayudaron a construir mi universo literario. Uno por la profundidad que tiene El Quijote en cada uno de sus aspectos y 100 años de soledad por el juego de la imaginación que hay ahí. Hay toda una teoría de la imaginación en 100 años de soledad y en El Quijote hay toda una teoría de la narrativa. Aparte que he leído también muchísimas otras obras. ¿Alguna pregunta? Ya listo, muchas gracias. Aquí veo que está levantando la mano Alexia López. A ver, Alexia. Buenas noches, señor Prado. Muchas gracias por acompañarnos. Quería preguntarle, ¿cómo se sintió al ser contactado para que su libro fuera a la gran pantalla? Bueno, yo realmente no me esperaba eso. Y sí, en principio me agradó, pero después cuando vi el desarrollo del guión, porque hiciera una especie de collage, ya comenzó a no gustarme y finalmente me desconecté del proyecto. Al principio, claro que fue muy grato saber que un libro tuyo va a ser llevado a la pantalla y que eso obviamente implica un reconocimiento personal y quizás un aliciente económico, pero obviamente los resultados no me agradaron. Así que yo me desconecté del proyecto. Es más, debo decirle que yo nunca he visto la película. Pero es muy grato que poder decir, bueno, hicieron de un libro mío, hicieron una película, eso es grato decir. ¿Otra pregunta? Bien, aquí tenemos a Kevin Chung. Kevin, adelante. Muy buenas noches, profesora, compañeros, y mucho gusto y muy agradecido que nos está acompañando esta noche, profesor Pedro. Esta pregunta puede que esté un poco fuera de tema, pero ¿qué clase de evento o en qué momento usted supo que iba a ser como un defensor de la cultura panameña? Bueno, siempre, o sea, mi formación original es filosofía e historia. Dentro del pensum de historia nosotros dábamos antropología con la doctora Reina Torres de Araúz y nos vinculamos mucho a sus investigaciones arqueológicas, como estudiantes y a sus investigaciones etnográficas. Posteriormente me incliné por la filosofía y mi especialidad es en filosofía contemporánea, y también había estudiado estética, que es filosofía del arte. Posteriormente a mi regreso a Panamá, la doctora Reina Torres me propone, además había estudiado una licenciatura en administración pública, y en ese momento Reina, no sé por qué, me preguntó por mi currículum y le dije mis especialidades entonces ella parece que le llamó la atención, necesitaba un subdirector administrativo para la dirección de patrimonio histórico y yo era esa rara combinación, licenciado en filosofía e historia con una maestría en filosofía y con una licenciatura también en administración. Entonces me pidió que trabajara con ella. Pero antes de eso yo tenía toda una inquietud y había escrito una serie de ensayos sobre la cultura nacional y había un curioso investigador
de los patrones culturales, las modalidades culturales del país, y no solamente del país, de Europa. También había estudiado mucho la cultura europea de posguerra, todo lo que era el cine, el realismo italiano y el realismo francés, y tenía un bagaje cultural un poco difuso, pero bastante amplio. Trabajando con Reina, un poco canalicé toda esa preocupación, esa intención hacia el patrimonio histórico, hacia el problema cultural del país y a las manifestaciones culturales que definen la identidad del Parlamento. Pero eso es un trabajo y un proceso muy heterogéneo, bastante amorfo, que a lo largo del tiempo uno, como producto de esa búsqueda y de esos encuentros, va definiendo su vocación personal y sus intereses. Pero fue un trabajo largo y un trabajo intenso y no me arrepiento, creo que soy un conocedor de la cultura de mi país y un conocedor de la cultura latinoamericana y mundial y de la pintura sobre todo, y entonces eso me llena de satisfacción, por lo menos una satisfacción para mí, porque muy poca gente se interesa en eso. ¿Alguna otra pregunta? No, de verdad, no. Muchas gracias. Tenemos preguntas de Ana Grace Morales. A ver, Ana Grace. Buenas noches, profesor. En verdad es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Mi pregunta es respecto a la historia de la fiesta de Carmina. Esta historia definitivamente fue para mí muy impactante y todo lo que le ocurrió a Carmina en verdad fueron hechos muy impactantes. Pregunta es si esta historia fue creada por usted o fue basada en testimonios de personas. Perdón, repíteme la pregunta. No, en verdad que ahora hay problemas ahí de audio. Voy a ponerla. Repíteme la pregunta para ver. Ok, mi pregunta es con respecto a la historia de la fiesta de Carmina, si esta fue creada enteramente por usted o fue basada en testimonios de personas. Pero la historia de quién, de Carmina. Es que no Sí. oigo bien. Hay un Sí, problema. preguntaba por la fiesta de Carmina. No escucho absolutamente nada. Repite la pregunta. Algo pasó aquí que no escucho. Okay. Ella le preguntaba por la fiesta de Carmina, profe. Ah, de la cantina al límite, el personaje. Sí, ¿sí me puede escuchar? La cantina al límite ciertamente existió, fue destruida hace unos pocos años y quedaba en toda la esquina de Avenida de los Mártires y el final de Calle B. Y se metía mucha gente ahí del grupo eso de los pescadores de la cooperativa del Chorrillo. En una ocasión, en compañía de Ramón Oviero y de Jaime Caballero, que es restaurador, quisimos hacer un inventario de la cantidad de pinturas hechas por artistas panameños y que estaban en las cantinas. Por ejemplo, en la Chucuchucu del mercado había unas pinturas grandes de unos bailarines típicos y unos diablicos que eran de Humberto Ibaldi. En la cantina AP de la Plaza 5 de Mayo había una cantina, una pintura grande también de Humberto Ibaldi, la ninfa y los faunos y la ninfa, que después se vendió en $120,000, que era una pintura grande y está en el museo. Y la sacamos de ahí y después la llevamos al Museo de Arte Contemporáneo y la viuda la reclamó y la vendió. En unas cantinas que habían por el Chorrillo habían pinturas de Rubén Villalaz, había unas pinturas de Giannini, de Benítez, etc. Porque esos pintores eran bohemios y a veces
pagaban deudas con pinturas o pintaban murales en la pared. El arte popular nuestro, que es ahora la pintura que obviamente llena las galerías, estaba en las cantinas. Entonces estábamos haciendo ese trabajo y llegamos ahí a ver una pintura que realmente no tenía mucha relevancia, y yo vi la señora esta bailando en el traga-níquel y borrachita, etc. Eso fue unos días antes de la invasión. Cuando ocurrió la invasión, me acordé de la persona esta, hice un bosquejo del personaje, y creo que después, cuando alguien me contó de la cantidad de muertos que habían en la morgue y que no era lo que decían las partes oficiales, entonces armé el cuento ubicando a Carmina, y ubicándola en la morgue. Hice los conectivos y la relación, porque el episodio de la batalla en el cementerio Amador sí me lo relató un sargento que estuvo allí. Entonces todas esas experiencias las capté, las acumulé y salió el cuento ese, que también es un cuento icónico. Pero ese es el personaje Carmina. Es un poco ficción y un poco realidad. A ver, ¿resuelve la pregunta, la explicación? Sí, muchas gracias. Muy interesante la historia de Carmina. A ver, Ionela tenía una pregunta. Sí, buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué consejo le daría a los nuevos escritores? ¿Qué concepto de? ¿Qué consejos le daría a los nuevos escritores? La única forma de ser escritor es escribiendo, trabajando todos los días, observando todas las cosas que ocurren a su alrededor, escribirlas, todas aquellas cosas que se sienten, ¿verdad? De tantos de apasionamiento como de rencores, plasmarlo. Eso va a ser el caldo que después nos va a servir para construir personajes, para definir situaciones y para estructurar metáforas. Otra cosa importante para un lector, para un escritor, tienen que leer sobre todo eso. No se puede escribir, no se puede hacer literatura si no se ha leído literatura. No se puede escribir si no se sabe escribir. Y la única forma de saber escribir es, más que aprenderse las reglas de la gramática, es leyendo buenos escritores. Escritores con el dominio de la lengua, con el recurso literario, con el uso, sobre todo eso, el uso de la metáfora y la construcción de situaciones. Eso se aprende con la literatura. Lo otro es el aporte personal, el acumulado que nosotros debemos hacer de nuestras propias experiencias individuales, de las situaciones que vivimos, de las situaciones que viven otros, e ir apuntándolas y guardándolas, a veces no confiar mucho en la memoria y tenerlas allí, porque a veces de un par de líneas amarradas a una situación y un buen desarrollo lingüístico, tienes toda una historia para contar. Ese es el caso de Cheito Mapriles con su guitarra. Yo fue una persona que vi, un muchacho tocando guitarra y cantando tangos, y yo había leído algo sobre un trovador popular que andaba de pueblo en pueblo dando recitales por una moneda, y construí el Cheito Mapriles allá y lo traje acá. Eso es, si no tienes el cúmulo de experiencia, no tienes la forma de utilizarla a través de un buen lenguaje, no puedes construir nada. Así es. Excelente su explicación, profe. A ver, tenemos pregunta de Gabriela Vega. A ver, Gabriela. Buenas noches. Yo quería preguntar sobre el primo Lito, de La Noche de las Aves,
que si había sido algún conocido o familiar o de dónde surgió este personaje. ¿Cuál personaje, Linda? El primo Lito, ¿Aló? en La Noche de las Aves. Ah, el personaje. Bueno, yo es el personaje. Los otros dos primos, un poco la transfiguración que hago de dos primos míos que me hacían bullying cuando estaba muchacho. Y entonces los metí ahí, pues que se burlaban de Calixto, porque no sabía tirar, etcétera, etcétera. Entonces meto los dos personajes para poderle dar ambientación social a Calixto. Los otros dos primos que también estaban en la fuerza de defensa, que eran mejores soldados y tiradores que él, y que le hacían bullying porque era más tirador. Entonces, un poco sí refleja una situación personal de dos primos de mi infancia que todavía somos grandes amigos y nos apreciamos mucho, pero que cuando estaban muchachos me hacían bullying, pues. Y uno de esos pues son el primo Lito. Pero es una solución simplemente coyuntural. Muchas gracias. Excelente. Tenemos preguntas de Najwa Hashem. Adelante, Najwa. Buenas, primero que todo, mucho gusto, es un placer escuchar su historia y mi pregunta es la siguiente. Nosotros nos leímos en clase la historia acerca del mito. Entonces quería saber, ¿usted qué opina sobre los mitos? Bueno, realmente introducirse en el tema de los mitos, además que es interminable, es complicado. Nosotros en nuestra vida cotidiana nos alimentamos de dos formas de conocimiento. Ese conocimiento precrítico, prereflexivo, que uno asume e interioriza a través de un modelo informal de transmisión cognitiva, ¿verdad? Son experiencias prereflexivas que se dicen. Y el otro es el conocimiento científico que asumimos a través de la verificación científica, del aprendizaje de la ciencia, de la lógica y de la búsqueda de la verdad. Nosotros, el bagaje cultural que tenemos nuestro, más del 50% es precrítico, son mitos. Nosotros nos alimentamos de mitos urbanos, de mitos políticos, de mitos sociales, de mitos de ultratumba, de mitos urbanos, etc. Y lo que queda del conocimiento científico es muy poco lo que aporta la ciencia. Es más, muchas respuestas que nosotros damos cotidianamente a las cosas son parte de ese conocimiento precrítico o de los mitos y no de la ciencia. Ustedes cuando se le ahuma el arroz en la casa, que dice, no, ponle parte una cebolla y pónsela a la mitad. ¿Mito o científico? Lo hacen por mito, por tradición, porque su abuela lo hizo, porque su mamá lo hizo, la tía lo hizo. Y cierta, si le ponen una cebolla al arroz ahumado, la cebolla absorbe el olor a ese humo que adquirió el arroz. Pero es un problema enzimático. Pero no le dan ninguna explicación científica porque lo asumen como mito. Entonces, desde el hombre primitivo hasta nuestra fecha, tenemos conocimientos míticos. Y los mitos es lo que alimenta gran parte de nuestra vida cotidiana. No es la verdad científica. Todos aquellos que hablan de la verdad científica, aduciendo que saben tanto del COVID, que saben tanto de economía, de las pensiones del seguro, de cómo solucionar el problema político, de cómo mejorar la Corte Suprema, de cómo depurar la Asamblea, eso es puro mito. La realidad es que eso necesita un balance científico, una
una terapia de erradicación radical y no los formulismos míticos esos que se hablan por ahí. De manera que el mito, cierto, es una forma de conocimiento y gran parte de lo que nos venden las televisoras o lo que nos vende las redes o lo que nos vende el día a día sobre opinión pública son mitos. Son mitos y entonces cada día el mito va adquiriendo mayor densidad, mayor peso político, mayor peso específico en nuestro pensamiento y nosotros a veces nos convertimos en reproductores del mito. Cierto, la literatura es mito, pero es un mito que nosotros sabemos que es parte del enriquecimiento natural de ese mundo creativo e imaginario que es la literatura. Yo en ningún momento de mi vida podría decir que esos cuentos que están en los dos libros son verdad, ni que son ejemplos, ni que son nada, porque yo primero que todo sé que eso es mito, no puedo decir que eso es verdad. Pero si yo escribo un libro de lógica, yo no puedo poner una fórmula de lógica matemática forzando el resultado lógico de la aplicación de esa fórmula, porque estaría faltando a la verdad. Mientras el mito busca la recreación, la ciencia, la lógica, el pensamiento crítico busca la verdad. Pero nosotros hemos hecho al revés. Aquello que se llama posverdad es la forma de utilizar la verdad, deformarla y venderla a través de las redes, a través de la televisión, a través de los medios, como una nueva verdad, pero es falsa, es mítica. Por eso usted ve tanta información contradictoria sobre las vacunas, sobre el COVID-19, de cómo curarlo o cómo se transmite, etc. Y mucha de esa información es falsa, es mítica. Y nosotros los panameños nos encantan los mitos, vivimos de pseudo verdades y las que no las sabemos la inventamos. Desde la tuli vieja, que no es un mito latinoamericano, es un mito visigodo del siglo XIX traído por los españoles, hasta los mitos del Estado de Derecho, que realmente es una verdadera anarquía. ¿Responde eso a su pregunta? ¿Aló? Sí, muchísimas gracias. Excelente siempre sus explicaciones, profesor. A ver, tenemos preguntas de Janet Landírez, creo que ya había hecho, ¿no? No, profe, no había hecho. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, adelante, Janet. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre el proceso de escritura, que cómo es, si desglosas la historia y la planea previamente, o si dejas las ideas fluir y haciendo la historia sobre la marcha. A veces ocurre las dos cosas. A veces como en música, como en pintura. En pintura se tratan a veces unas manchas y esas manchas van definiendo después la forma, la composición, la imagen, etc. Muchos pintores nuestros, coloristas muy conocidos, hacen ese trabajo con manchas. Primero manchan el lienzo, lo van regando, lo van mezclando, etc. Y ese lienzo manchado va revelando formas, nuevos contrastes, profundidades, etc. Y se trabaja así. Otras veces con los músicos trabajan con un compás, 3 notas, 4 latín, tan, 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 tan. Y eso le va dando toda una estructura melódica a la cual luego van introduciendo el acorde y tiene una composición coherente melódicamente. En literatura puede hacer eso. En literatura a veces uno toma una idea, desarrolla un párrafo, 2 párrafos, no tiene ningún objeto preconcebido, solamente el juego de palabras, deja jugar. De eso se trata el surrealismo,
Un día, si quiere, hablamos sobre el surrealismo, en la pintura, en la literatura. El surrealismo, la persona automáticamente va liberando de la, supuestamente del inconsciente, frases, oraciones completas, párrafos, etcétera. ¿Y qué es lo que hace? Posiblemente las utiliza y con eso engarza una historia. El cuento de Carmina incluso comenzó así, describiendo a la señora borracha en la cantina, los tipos discutiendo sobre la crisis, etcétera, pero después no supe qué hacer con ese pie, quedó allí y unos meses después lo armé toda la historia y se conectó. Después que obtuvo otras informaciones. Pero a veces ocurre así. En otras ocasiones, como es el cuento de la mira de la espera, si hay una construcción, y se lo leen con cuidado, hay una construcción lógica en toda la historia, a pesar de que está narrada por bloques, a pesar que es un recurso muy difícil, utiliza mucho el flashback, el regreso al pasado, para volver a retomar las situaciones, pero es una historia realmente muy elaborada, es un trabajo muy elaborado, que requiere mucho más paciencia y conocimiento del personaje. Entonces ahí tenemos dos historias trabajadas de forma diferente. Pero no existe un solo modelo, como creo que tampoco lo ha hecho García Márquez. A veces en García Márquez he visto historias que empiezan de una forma y él la va engarzando y tejiendo como si usara unos usos para hacer una mantilla y termina una historia llena de configuraciones diferentes, pero es que es agradable. Entonces ocurren cosas así. No existe un modelo único. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la otra pregunta que tenía era respecto a los personajes, que cómo se le ocurren los nombres de cada personaje, de dónde viene esa inspiración. Bueno, eso es lo más fácil. A veces meto hasta mis amigos. Después se dan cuenta que son personajes de cuentos y a veces no les gusta. Pero a veces personajes que oigo los nombres por ahí. Ahí en el interior hay muchos apodos chistosos y los he tomado y los he metido ahí. Y otros sí, ciertamente han sido mis amigos y los pongo ahí. Los personajes de otros cuentos, de otras historias, uso el nombre. Eso no es nada difícil, no es. Interesante es, por ejemplo, si se leen de Saramago el discurso sobre la ceguera, creo que se llama así, ¿no? Allí no hay nombres de ningún personaje. Todos los personajes son relacionados con otros y están vinculados al primer ciego original. Entonces uno va desilvanando cuál es el personaje en relación con el ciego primero de toda la historia. Ensayo sobre la ceguera se llama la obra. Ahí no hay ningún personaje con nombre. Todos los personajes, el ciego, amigo del esposo del ciego tal, porque todo el mundo se va quedando ciego a lo largo de la historia. Y entonces, además de ciego, no tenían nombres. Y la forma de identificarlo es dándole un seguimiento tan cuidadoso a la lectura que uno pueda vincular el personaje a través de rastrearlo con todos los demás ciegos. Ahí no se usa el nombre de ningún personaje. Pero el ensayo sobre la ceguera es el libro interesante, una novela interesantísima de José Saramago. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos preguntas de Enrique Liu. Adelante, Enrique. Buenas noches, primero que nada. Mi pregunta es, al crear la novela, quisiera saber si hubo información que no quiso ponerlo en el libro por tema de privacidad. Dígame, repíteme la pregunta, por favor. Mi pregunta es si al crear la novela
quisiera saber si hubo información que no quiso ponerlo en el libro por tema de privacidad. No, realmente no hubo ningún problema de privacidad. Uno generalmente cuando escribe no usa los nombres propios de los personajes. Y cuando yo describo hay situaciones reales sobre personajes reales, algunos no utilicé el nombre, no utilizo ningún nombre. Hay uno ahí en el cual el personaje nunca se le menciona nombre. Y en los otros 2 o 3 uso nombre ficticio. Pero no era por ningún ocultamiento de la personalidad siempre. Pero realmente como se trata de obra de ficción, no quería darle el crédito de que apareciera parte de un libro. Eso era todo, pero no se trata de ningún ocultamiento necesario, sino que uno guarda la distancia con respecto a eso. Pero generalmente sí uno trata tampoco de afectar la personalidad cuando se trata de situaciones negativas. De periodismo se trata de literatura. ¿Alguna otra pregunta? Excelente, excelente. Tenemos aquí una pregunta de Kevin Bultrón. A ver, Kevin. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es ustedes, ¿cuáles son los fundamentos que no le puede faltar a un escritor bajo su percepción? Bueno, yo creo que opiniones sobre eso. En primer lugar, el conocimiento de la lengua, y el conocimiento de la lengua se encuentra más que todo en la lectura de buena literatura. Eso en primer lugar, más que aprenderse las reglas gramaticales y la conjugación de los verbos, es la buena literatura que le va a dar sustancia, forma y vuelo a la imaginación. Y el otro, naturalmente, es la capacidad de observación, de retener impresiones, de poder asimilar los afectos, las pasiones, etcétera, y resumirlas como parte sustantiva de la creación literaria. Y obviamente la creatividad. La creatividad va a ser el eje que va a amarrar tanto la parte subjetiva de la creación como la parte técnica de la literatura. Entonces, eso es muy importante. Esos son para mí los puntos básicos. Puedes tener creatividad, puedes tener muy buen manejo del lenguaje y un cúmulo de cosas para escribir, y si no tienes la creatividad, que es ese vuelo que te da la imaginación, obviamente que no vas a poder hacer. Pero tampoco la creatividad es una cuestión que nace con uno. Sencillamente la creatividad se desarrolla siendo perceptivo a todas las cosas que nos rodean, a la naturaleza, a las personas, al medio ambiente, a la vida cotidiana, al trabajo, etcétera. Todo esto puede enriquecer la creatividad y darle forma y sustancia a lo que estamos haciendo. ¿Otra pregunta? ¿O respondí lo que era? No sé. Respondió a la perfección. Muchas gracias. Tenemos pregunta de Estefanía Gustavino. Adelante, Estefanía. No sé si se escuchó. Me gustaría saber si tiene alguna meta que le gustaría alcanzar en el ámbito laboral, ya sea como escritor o como crítico. Bueno, realmente metas ya logré algunas de las metas, no todas las que me propuse como profesional, como intelectual, como
padre de familia, etcétera, ya mis hijos están graduados, etcétera. Y quizás mi meta, lo que me falta de vida, sería terminar algunas obras que tengo por allí y quizás, sobre todo, ver en mejores condiciones este país. Esa para mí no solamente es una meta, es una gran esperanza. Ver por lo menos mejoradas las condiciones morales, sociales, políticas y económicas de este país. Esa para mí sería una gran meta. La demás meta es después de 45 años de docencia, de haber desempeñado cantidad de cargos vinculados a la cultura, de estar en cónclaves importantes de cultura en el continente y Europa, y de conocer una gran cantidad de intelectuales latinoamericanos y haber compartido con ellos. Me siento satisfecho con eso. Todavía me comunico con muchos de ellos. Tengo invitaciones incluso para ir después que pase todo esto en Mare Magnum. Pero en tanto, como meta personal, quizás es terminar unas obras, hacer algunas cosas que me interesen, pero sobre todo la meta principal, la gran aspiración, la gran esperanza, es ver mejorar las condiciones morales, sobre todo morales, de este pobre país. Gracias. Muchas gracias por su respuesta, profesor. Tenemos pregunta de Ashley Ortiz. Adelante, Ashley. Buenas noches. Mi pregunta es si usted se mete en personajes de las historias que ha creado, ya sea por testimonio o por ficción, y si esto lo ayuda a desenvolver sus historias. También si implanta también sus pensamientos y sentimientos. Hay algunas preguntas que oigo bien, otras tengo problemas. A ver, repite para ver. Se oyó entrecortado, Ashley. Sí, voy a repetir. Es que mi pregunta es si usted se mete en sus personajes, pues ya sea por testimonio o por creados por ficción, y entonces implanta sus sentimientos y pensamientos, y eso es lo que lo ayuda a usted a desenvolver sus historias. Bueno, yo realmente el asunto de los personajes, obviamente que si bien son creados por mí y de alguna forma me pertenecen, ni me desdoblo yo en ellos, cosa que no hago, ni ellos forman parte de mi estructura existencial diaria. Y digo de mi estructura existencial porque yo no vuelco en esos personajes las cosas que obviamente me afectan en mi vida personal. O sea, el personaje está allí. A veces lo hago héroe, a veces lo hago villano, incluso a veces lo mato. Pero el personaje es una creación a la cual yo utilizo imaginariamente para plantear situaciones, pues no para descargar condiciones existenciales que en alguna forma me afecten a mí en lo personal. No se trata de eso. Y en verdad la literatura no puede ser utilizada para descargar situaciones personales. En cierta medida hay escritores que lo hicieron. Me refiero a Franz Kafka. Kafka, la Metamorfosis, el Castillo, etcétera, son productos de su propia relación con el mundo enajenante en que vivía, en una sociedad totalmente antisemita, un padre autoritario, y además él no era una parte de una familia pobre, tenía recursos económicos, pero era discriminado porque era judío. Además vivía en un entorno social en el cual los austriacos que se habían anexado la región de Bohemia y Checoslovaquia mantenían un estatus y una condición de ciudadanos privilegiados.
Entonces, en ese caso, Kafka sí traslada esa situación allí. En alguna forma lo hace Sartre también, o lo hace Simone de Beauvoir, pero no es necesariamente la condición general del escritor. A veces la usa, sí, incluso de sus allegados, pero no es el patrón general. ¿Te responde la pregunta? Sí, gracias. También tengo otra pregunta, que ¿en qué momento de su vida usted descubrió, se dio cuenta que ser escritor era lo que usted quería? ¿En qué momento de mi vida qué? Usted descubrió y que ser escritor era lo que usted quería. Bueno, a mí siempre de pequeño me gustó la literatura y redactar cosas y construir cosas. Y escribía realmente, no era ficción, no era literatura, era filosofía. Tengo cantidad de escritos de filosofía, ensayos sobre arte, sobre estética, etcétera. Pero literatura de ficción tenía los cuentos, hacía algunos cuentos, los tenía por ahí hasta que un día los compilé. Bueno, no los compilé, alguien los compiló y me dijo que los mandara al Miró y gané esa vez. Y de los segundos sí los había hecho producto de una situación muy traumática, porque me tuve que ir a España por un tiempo, por un hijo que había sufrido un accidente allá y que después murió. Y me quedé casi un año en España. Y estando en las noches en el hospital, redacté algunas historias de esas. Después las complementé acá y ese es el producto del segundo libro. Pero realmente en literatura no había incursionado así. Incluso las otras obras que tengo sobre estética, y eso o sobre crítica de arte, pero en literatura no. Y alguna gente sí me decía que tenía esa habilidad, pero nunca lo consideré una posibilidad. Hasta que hice los libros. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, profesor. Tenemos pregunta de Fernando. Buenas, ¿se me escucha? Sí, escucho, pero ¿por qué cambió tanto la cuestión del audio? Espera, te voy a probar con audífono. Tampoco lo estoy con datos, es que se dañó una cosa del internet. Hubo algo del internet que cambió, ¿verdad? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, pero no sé por qué. Sí, le escuchamos, Fernando. Pregunta. Ok. Quizás mi nieto estaba jugando con esto. No sé qué le hizo. No se oye bien. ¿Cuánto fue el tiempo máximo que se tardó escribiendo un libro? El periodo más largo creo que fue el primer libro de cuentos. Ese tardó como 6 años. El otro lo hice en año y medio. Aunque tengo un libro de estética que tiene como 20 años y no lo termino. Pero ya lleva como 400 páginas. Pero esta es filosofía. Y tengo otro libro por ahí que es Psicología del Arte, que tiene como 4 años. Ese sí lo terminé y iba a mandarlo a la imprenta. Los tiempos en ese trabajo de creación no son determinantes y tampoco son absolutos. Sinan se tardó 30 años escribiendo La Isla Mágica y 100 años de soledad lo escribió García Márquez en un año. Así que eso no es nada determinante ni absoluto. Depende de las condiciones. Si un escritor que se dedica
totalmente a escribir, al igual que un pintor, va a producir más que aquel que tiene que dividir su tiempo entre dar clases a una universidad, trabajar con horario nocturno y después dedicarle un par de horas a la escritura, obviamente que no es lo mismo que aquel que le dedica el 100% de su tiempo a la actividad creadora. Son diferencias interesantes. Y aquí en Panamá el problema que hay en casi todos los escritores es que aquí no existe el escritor profesional, porque si alguien pretende vivir de la lectura, se va a morir de hambre. Tiene generalmente que tener otro trabajo. Y la mayoría opta por la docencia, opta por un cargo público, alguna actividad que le brinde un sustento para entonces poder sacar tiempo para escribir. Pero no hay generalmente escritor profesional, como tampoco hay pintores profesionales. Hay muy pocos pintores que pueden vivir aquí, eso han podido vivir de su pintura. Menciono a Trujillo, a Cedeño o a Sinclair, pero sus inicios también tuvieron que tener esa carga de ser profesores y en sus ratos libres poder pintar. ¿Alguna otra pregunta o resuelve eso la inquietud? ¿Aló? Excelente, profesor. Tenemos, yo creo que ya para finalizar, pregunta de Rodrigo Figueroa. Adelante, Rodrigo. Sí, hola, buenas noches. Buenas. Me gustaría saber cuál es su pintura favorita y por qué. ¿Por qué esa pintura es su favorita? ¿Alguna pintura favorita? Sí, obviamente. Para mí la pintura favorita, y que muy poca gente lo entiende, es la Guernica de Picasso. ¿La has visto? No, nunca lo había visto. Ahora la buscas en Google, Picasso, la Guernica. La Guernica es una obra expresionista pintada en 1936 a inicios de la Guerra Civil Española. Y se pintó una obra de gran dimensión, 7 metros por 7 metros de ancho, 7 punto algo por 3 metros de alto. Está en el Museo Reina Sofía de Madrid. Una sala en la cual convergen 2 pasillos grandes. Yo las veces que he ido a verla. Es una obra impresionante y allí van personas de todas partes del mundo. Hay unas bancas ahí para ver, pero va tanta gente que las bancas no alcanzan, entonces la gente se sienta en el piso, se sienta en la desembocadura de los pasillos, se abrazan y lloran. Lloran porque la emoción que produce estar en una obra de esa naturaleza en la cual se denuncia la guerra. La Guernica relata el bombardeo de la aviación alemana, los Messerschmitt y los Junker alemanes sobre la ciudad de Guernica, una ciudad vasca, rural española, que lo único pecado era no haberse rendido ante las tropas de Franco que estaban apoyadas por Alemania e Italia. En represalia, Franco pidió a sus aliados alemanes que bombardearan a Guernica. Y entonces el bombardeo de Guernica es precisamente el símbolo, el ícono de la denuncia contra la guerra. Y de allí que esa obra la pinta Picasso a solicitud del gobierno republicano español que estaba en guerra contra Franco para la gran exposición de París del año 36. Va a París en la obra y de allí después regresa a España y es enviada a Nueva York a solicitud de Picasso para protegerla del gobierno franquista. Y como consecuencia, la obra queda en Nueva York
a voluntad de Picasso hasta la muerte de Franco. En 1975, el gobierno español le solicita la devolución de la obra al Museo de Arte Moderno de Nueva York. La obra llega al Museo del Prado en el 79 y posteriormente es ubicada en el Reina Sofía, que tiene un carácter permanente. Pero es una obra icónica y es una denuncia contra la guerra, una obra en la cual no hay colores, solamente se usa negros, grises y blancos. Entonces es una obra de un gran dramatismo expresionista y también de una gran dimensión. Doy la explicación para que si lo vean sepan de qué se trata. Ahí verán un toro, un caballo, una mujer suplicando con los hijos, el hijo muerto en brazos, el toro degollado, el caballo de la guerra, el bombardeo, etcétera, de la ciudad de Guernica. Esa es mi obra favorita. No sé si le responde eso, si pregunta. Sí, sí me la responde. Muchas gracias. Pueden buscarla, ponen en Google la Guernica y le va a salir cantidad de la Guernica. Eso es todo. No sé si quieren agregar algo más, alguna opinión adicional. Excelente su participación, profesor. Tenemos unas palabras de despedida por Adriana. A ver, ¿dónde estás, Adriana? Adriana de Diego. Adelante. Aquí estoy, profesora. Bueno, profesor Pedro, en nombre del grupo deseo expresar nuestro agradecimiento por esta excelente presentación. Siento que es un honor haber estado frente a un ganador del premio Ricardo Miró no solo una vez, sino en 2 ocasiones. La profesora no me dejará mentir que en la clase pasada, cuando estábamos discutiendo el capítulo de la Noche de las Aves, todos teníamos preguntas sobre cuál había sido su inspiración, ya que su descripción es tan vívida que nos preguntamos si era usted el que había vivido la experiencia de Calixto cuando estaba en la azotea del cuartel. Entonces fue muy interesante escuchar sobre sus experiencias al momento de escribirlas y más fascinante escuchar cómo usted utiliza sus obras como un juego narrativo donde, como explicó, se interlapan ambas historias en diferentes espacios de tiempo. Considero que sus relatos nos muestran una mirada a lo que es nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente, que no podemos haber ganado de otra manera. Y bueno, las tradiciones, los mitos y las costumbres que usted escribe en sus obras, la hemos estudiado a lo largo del cuatrimestre para aprender acerca de las competencias competitivas, la expresión escrita, los textos literarios, en fin, el español como nuestro legado. Y bueno, como lo mencionó al principio de la clase, para buscar el bien cultural se debe lograr a través de la educación. Considero que nuestro grupo realmente está comprometido para preservar este bien cultural y no me queda más que decir que muchas gracias por compartir su tiempo y su experiencia con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes y espero que la motivación continúe y que esa voluntad por querer hacer y cambiar las cosas sea el acicate de su vida. Siga además con las lecturas, porque solamente el conocimiento, la buena lectura y la reflexión va a conducirlos en esta vida llena de incertidumbre y dificultades. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Excelente la presentación, profesor Prado. Y pues ha sido un placer, un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, gracias, Boris. A la orden siempre. Bueno. Hasta luego. Bendiciones a todos. Bueno. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Bueno. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias.